Se encendió la luz roja. Ya nos pueden ustedes ver y escuchar. No creemos en la mala suerte. ¿Por qué digo eso? Pues porque hoy es el programa número 13. Entonces, bueno, pues supersticiosos a abstenerse. Nosotros le vamos a echar la misma ilusión, las mismas ganas que al espacio número 12 o que al primer espacio, que ya queda un poco lejano en el tiempo. Hoy vamos a tener con nosotros, vamos a seguir hablando de turismo en Pamplona con esa concejala especial, con la concejala especial de nuestro ayuntamiento, con doña Carmen Alba. David Escorbe, que nos sigue contando cosas interesantísimas, ese hombre que conoce, que sabe, que maneja libros, que maneja archivos. Hablar en nuestro catedroscopio de música, de violines, hablar de Ana Turcan, de esa joven violinista que hace maravillas y que sobre todo nos da una visión distinta de rincones de nuestro museo, de nuestra catedral. Y cerraremos ya capítulo, nunca mejor dicho, con Miquel Garciandía, de nuevo Aralar que desde el siglo XI sigue diciendo cosas y va a seguir diciendo cosas. Presentamos a la persona, conocimos en el anterior espacio algo de su forma de ser, de su forma de ver, de sus hobbies, ¿no? Es cierto. Doña Carmen Alba, como usted nos apeó del tratamiento, la seguimos tuteando en este segundo espacio de catedroscopio, hablando con la concejala de turismo, la concejala especial de turismo del ayuntamiento. Carmen, ¿qué hobbies tienes? Cuéntanos algún hobby. No lo sé. La gastronomía, ¿te gusta? El viajar, me imagino que el viajar sí, por supuesto, y además cada cargo tiene su carga y en este caso hay que viajar. Hobbies. Bueno, viajar, lo que dices, sí me gusta, hay que tener también tiempo para viajar, pero sí que me gusta salir en cuanto puedo. Y luego también, hombre, poco tiempo tengo para hobbies. Yo lo que más a gusto estoy es cuando llega una hora del día o el fin de semana, pues poder tomarme una caña con amigos o darme un paseo. He tenido perro hasta hace unos meses que al pobre lo tuvimos que sacrificar ya por la edad que tenía y lo que más a gusto yo estaba era dando paseos con el perro, que esperemos que tener otro pronto. Leer me gusta mucho, novela histórica, novela policíaca, pero también es cierto que el día a día te come. Leo muchísimo en vacaciones, en época normal pues leo menos. Y básicamente eso es una vida muy normal, estar en casa, mis hijos ya están fuera y es eso. ¿Qué importancia tiene la familia para dedicarse a la política, Carmen? Me imagino que tuvo que haber algún tipo de consenso. De vez en cuando algún hijo no tira de la oreja a la madre y le dice, es que, ¿por qué? ¿Y qué necesidad tienes tú de meterte? O no. O hay aplausos, solo hay aplausos. Hombre, aplausos nunca. Además, no es bueno que solo haya aplausos. Los palmeros no. O sea, es bueno que te digan las cosas buenas, las cosas malas. Cuando entré yo en el ayuntamiento, al principio eran los críos muy pequeños, pues nada, y no eran conscientes de lo que había. Luego en la delegación sí que ya tenían una edad de, pues creo que eran 14, 16 años, una cosa así. Y ahí, bueno, pues estaban contentos, no eran conscientes tampoco de lo que era el puesto y sí que lo que se quejaban era pues un poco de la poca disponibilidad que tenía yo, porque no siempre podíamos hacer las cosas en el horario que ellos querían. Era una vida un poco imprevista, entonces a lo mejor ibas a hacer al cine o con ellos o compras o cualquier cosa y a lo mejor lo tenías que suspender y entonces bueno, eso no les gustaba mucho, pero por lo general bien, buena disposición. Tampoco les afectó mucho porque yo no me fui a vivir a la delegación, vivíamos en casa y la vida que se hacía era una vida más o menos normal. Vamos a meternos en el despacho de Carmen Alba, de la concejala de Turismo. Con la mano en el corazón, Carmen, ¿cómo está en estos momentos el turismo? Desde el punto de vista, vamos a mirarlo desde el punto de vista municipal. ¿Cómo está el turismo en Pamplona? ¿Qué es tu responsabilidad? ¿Qué es tu área? Yo creo que el turismo en Pamplona hoy en día está muy bien, lo hemos pasado muy mal, todo el mundo es consciente, con las circunstancias de pandemia, en confinamiento, ha sido una época dura, pero bueno, el verano pasado, a partir del verano pasado, hemos visto un movimiento de turistas en Pamplona
enorme. Es un turismo que nos viene muy familiar, un turismo que está buscando tranquilidad, es un turismo que viene y come muy bien, es un turismo gastronómico y es un turismo familiar y sobre todo viene muchísimo valenciano, catalán, de Madrid, y luego ya pues tenemos el turismo de cercanía de País Vasco o de Francia. Pero yo creo que Pamplona está emergiendo como una ciudad agradable para el turista. Tenemos no solamente la época de San Fermines, o sea, olvidémonos de esos días, sino que lo que tenemos que tener es un turismo que permanezca durante todo el año. Y creo que lo estamos consiguiendo. Estamos viendo cada vez más visitas guiadas. Todos los días vemos grupos de turistas. Ahora mismo se ven, pues a lo mejor personas que sean jubilados, que estén los que pueden desplazarse, que no están trabajando ahora mismo. Y cara a Semana Santa, la verdad es que las previsiones son buenas. Los hoteles, hablando con la Asociación de Hoteles, tienen unas perspectivas muy buenas, están prácticamente llenando y yo creo que somos un referente en el turismo familiar, en una tranquilidad y en gastronomía, en monumentos. Y yo creo que es una cosa que va para adelante, hablando independientemente del Camino de Santiago, que ya sería otro tema. Sí, es otro tema que podemos abordar sin lugar a dudas. Salieron los Sanfermines, indiscutiblemente hablando de Pamplona, hablando de turismo, es que es cita obligada. Durante unos años, uno recuerda, habiendo cubierto de forma informativa la información municipal, y perdón por la reiteración, que hubo una especie de espíritu o de intención de cambiar, de sofisticar más los Sanfermines, de cambiarlos. No estoy hablando ahora de quitar los toros, que ese es otro capítulo, iría un poco más allá. No voy tan allá, me quedo en sofisticarlos, en que no sea un poco ese jolgorio a veces demasiado desmadrado, donde es difícil saber dónde llega la convivencia y de qué manera tan fácilmente se pierde. ¿Hay algo de eso o los Sanfermines tienen su vida? Y se lo pregunto a la concejala de turismo, tienen su vida y cuanto más libres se dejen, mucho mejor. No, yo creo que los Sanfermines es una fiesta en la calle, es una fiesta que diferente a otras, pues porque se vive toda la vez, se vive mucho en la calle, pero lo que interesa realmente es que venga un turismo de calidad, un turismo que te llene hoteles, un turismo que coma en restaurantes y que deje dinero en la ciudad y que haga luego sus compras. Lo que no interesa es un turismo única y exclusivamente de borrachera y del que esté dormido en un parque. Entonces el ayuntamiento tiene que velar porque ese turismo sea un turismo bueno, de calidad y que se conozcan los Sanfermines no solamente por lo que es la juerga, que los Sanfermines de día son muy bonitos y hay una cantidad de actividades que a lo mejor el turista de botellón, por decirlo de alguna manera, lo desconoce. Entonces lo que hay que conseguir es que sea un turismo que aquí beneficia a la ciudad y beneficia si gasta, deja dinero y si es un turismo de calidad. El tiempo no da cornadas como los toros en el encierro, pero casi. Carmen Alba, concejala especial de turismo del Ayuntamiento de Pamplona. Como todavía se nos quedan cosas en el tintero, yo te invito a un tercer espacio dentro de unos días. Gracias. A vosotros. Es posible que esta cuña horaria pierda efectividad con el paso del tiempo, porque hablar de primavera y hablar de verano, si usted está viendo nuestro espacio, nuestro catedralscopio, lo está viendo en invierno, no tiene ningún sentido, pero nos adaptamos al horario, al cambio de horario. En verano, en primavera y en verano, con el cambio oficial de horario, nuestros horarios también, nuestra puerta se abre un poquito más. Es decir, existe más posibilidad de ver el museo. De lunes a sábado, ambos incluidos, la mayoría de días festivos intersemanales, también desde las 10:30 hasta las 7 de la tarde. La taquilla, la venta de tickets se cierra a las 6. Todavía queda una hora para ver el museo. Insisto, todos los días, de lunes a sábado, de 10:30 a 7 de la tarde. Museo de la Catedral de Pamplona. David, hola. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, a mí me ha sorprendido David cuando se ha sentado en este estudio, en el catedralscopio, porque ha venido con un antiguo almanaque de 1928 y me ha sorprendido mucho
porque, hombre, él es un hombre muy acostumbrado a la historia, a los archivos, a documentos muy antiguos, pero claro que me sorprenda con un almanaque para aquellos que, sobre todo los jóvenes, que la palabra almanaque no forma parte de su diccionario, pues con un calendario del año 1928. David, ¿por qué hoy empezamos nuestros 5 minutos? Vamos a poner el testimonio horario. ¿Por qué empezamos en 1928? ¿Qué pasa ese año con respecto al museo y a la Catedral de Pamplona? Bueno, pues he traído una pequeña historia que creo puede interesar porque es un poco el primer germen de lo que en 1960 será el Museo Diocesano y Catedralicio y creo que resulta de interés porque también es muy avanzado para la época en la que estamos, 1928, pues los cabildos, la Iglesia en general no estaba en la vanguardia, digamos, de la museística, ¿no? Como tampoco estaba, por ejemplo, en Navarra, no existía todavía el Museo Provincial de Navarra, ¿no? Pero ya en la catedral se está poniendo el primer germen. Es curioso porque yo creo que, al margen de todos los libros, de toda la enorme bibliografía que existe alrededor de la catedral, escrita por auténticos eruditos y gente muy, muy, muy preparada, se descubren cosas como, por ejemplo, los gigantes de la catedral. Es decir, la catedral ha sido pionera en muchas cosas y, sobre todo, fuera de su tiempo normal, fuera de su tiempo, adelantándose a su tiempo, incluso adelantándose siglos. Bueno, pues en 1928, David, cuéntanos, ¿por qué la catedral, por qué el museo, por qué surge esa llama que se adelanta a su tiempo? Bueno, pues la necesidad seguramente es la que hace que la gente se avive, ¿no? Que salga el ingenio. Y la catedral en 1928, todo el primer tercio del siglo, está con una estrechez económica grande, que arrastran desde la desamortización, las grandes obras que tienen que hacer en todo el conjunto catedralicio, y se plantean cómo saldar esas deudas y publican una relación de bienes de la catedral, de objetos que no son de culto, pero que son grandes obras, grandes tesoros, y los publican en la prensa tasados a la venta. Y eso genera una gran polémica en Navarra. Los propios periodistas y la Comisión de Monumentos de Navarra se queja de que eso salga a la venta porque podría salir de Navarra, que es lo que nadie desea, ¿no? Y eso hace que el cabildo entre en una disyuntiva. Y ahí es cuando sale el germen del museo. La disyuntiva entre vender objetos para paliar esas deudas, para sufragarlas, o usar esos mismos objetos para generar un interés turístico y atraer a gente que pueda pagar una pequeña entrada y eso vaya sufragando las deudas quizás más lento, más poco a poco, pero que esos tesoros permanezcan en la catedral para siempre, como han hecho los anteriores cabildos que los han conservado. David, si no me equivoco, lo que se pretendía era prácticamente, no sé si el término es correcto, una subasta, un rastrillo, ¿no? Quizá el mejor postor, esto vale tanto, pues si nos lo paga usted, pero de alguna manera era perderle la pista a un montón de valiosos objetos, ¿no? Porque ahí se perdía la pista. Si lo pagas, te lo llevas y que Dios reparta suerte, ¿no? Sí, la verdad que no era una gran solución, pero las deudas que tenía la catedral eran muy grandes, las necesidades eran muy grandes y los ingresos eran pocos o nulos. Y también ha habido momentos en que se han aprovechado de esa situación. Muchos anticuarios, por ejemplo, han ofrecido una cantidad en momentos de ahogo para el cabildo y muchas piezas salieron, igual que de parroquias, pues, y de otros lugares, de instituciones públicas también. Siempre ha habido gente que se ha aprovechado de momentos de debilidad. Pero a mí me parece muy importante que en uno de los mayores momentos de debilidad, porque luego además va a ser peor, que tenga el cabildo la visión del largo plazo, que es la más difícil de tener, en vez de decir, bueno, lo vendo ya y en el momento de mi mandato, digamos, o de mi administración, yo soluciono el problema. 50 años después, oye, pues que hagan lo que quieran. Me parece tener mucha visión. Pero efectivamente
la idea como nació murió, ¿no? No se llevó a cabo, no se llevó a efecto, o sí, o un poquito sí, y luego ya... ¿Cómo terminó la idea? Comenzó bien porque se encargó a don Néstor Zubeldía, que era el archivero de la catedral en esos años, que redactó la primera, lo que podemos llamar la primera guía turística de la catedral, explicando cada espacio o los espacios más importantes de la catedral y haciendo referencia a unas fotografías que realizó Julio Cía, que era un gran amigo suyo y el gran fotógrafo de Pamplona. Empezó con eso. Se vendía, había unas entradas, una relación de lo que ingresaban, pero luego el funcionamiento propio de la catedral, los empleados más antiguos, en concreto uno de los porteros que había, acostumbrado a las formas antiguas, pues no permitió que eso siguiese adelante con previsión de largo plazo. La importancia de los sacristanes, que han sido, algún día alguien debería escribir suponiendo, y nadie mejor que tú para saberlo, suponiendo que no exista la historia de los sacristanes de la Catedral de Pamplona, pero yo creo que ha habido auténticos personajes, con la figura de sacristán de la Catedral ha habido ilustres personajes que han dejado su trayectoria, que han dejado surco en el atrio de su trayectoria. Me imagino que también, David, sorprendería a la gente de Pamplona que se montase un museo, que se pretendiese cobrar por entrar, es decir, que era un romper, ¿no?, un montón de cosas, incluso la propia guía como tal, una guía turística. Por aquel entonces lo del turismo no era una palabra muy al uso, ¿no? No, seguramente sí sorprendería, pero sorprendería en igual proporción que esos tesoros y que esos rincones de la catedral que antes no eran visibles o que no tenían una explicación. Con lo cual yo imagino que habría sido algo positivo. De hecho, hay mucha correspondencia de instituciones públicas, no solo de Navarra, sino también de fuera, agradeciendo el esfuerzo que hace el Cabildo de querer mostrar sus tesoros, los rincones, no solo el templo, sino los rincones para el turismo. La idea nace, pero la idea muere y yo creo que queda prácticamente enterrada en el claustro, ¿no? Todos se olvidan de esa iniciativa, ¿no? Sí, ven que tiene futuro, que en ese momento no ha podido ser, no ha salido adelante. Luego, bueno, vienen los años de la guerra civil, la posguerra, dificultades económicas, que ha sido una tónica bastante habitual durante muchos años, hasta que llega un momento en que se puede hacer, que se puede materializar, pero pienso que lo tenían en la cabeza siempre. De 1928 pasamos a los años 60, pero eso pasaremos en otra ocasión. Por lo tanto, ya puedes recoger tu calendario de 1928, que no deja de ser una joya. Esa guía turística, ya se hablaba de turismo en la catedral, y sobre todo, como bien dices, el germen estaba ahí en el claustro. Era cuestión de regarlo un poco y que surgiese ya la planta, esa planta que nos anima en estos momentos. David, ha sido como siempre un gustazo dar una vuelta a la historia contigo. Hasta la próxima. Lo mismo, un placer. Hasta luego. Baliteke ordu iragarki honek eraginkortasuna galtzea denbora aurrera egin ahala. Izan ere, gure katedroskopioa neguan ikusten ari baldin bazara, ez du zentzu handirik udaberriaz edo udaz hitz egiteak. Baina, hala ere, ordutegi aldaketara moldatzen gara gu ere. Eta udaberrian eta udan aldaketa ofizialarekin bat gure atea apur bat gehiago irekitzen da ere. Astelehenetik larun batera, biak barne eta aste arteko jaiegun gehienetan ere, 10:00 7:00 arte. Eta azken tiketen salmenta 6:00 egiten da. Berriz ere, astelehenetik larun batera, goizeko 10:30 arratsaldeko 7:00 arte. Iruñeko Katedraleko Museoa. Hola, soy Ana Turcan. Hoy, Camino de la Logia de la Biblioteca va a sonar en un mercado persa de Albert Ketelbey.
No, es hombre de palabra, como no podía ser menos, evidentemente, es hombre de palabra. Yo el reloj le tengo manía, empiezo a tener una cierta manía al reloj, pero más tienen aquellas personas que se sientan aquí conmigo, que están, venga a mirarlo los 5 minutos. Don Miquel García Andía, hola. Hola, Gonzalo. Bienvenido. Es hombre de palabra, ha traído la hormigonera. Yo creo que la cámara no la va a captar, pero les puedo asegurar que la hormigonera está cerca. Ya que viene lo del hormigón y el cemento, durante un tiempo, yo creo, ya hace mucho tiempo que no oigo la expresión el cura obrero. Yo creo que en el caso de Miquel García Andía le cabría lo de el cura albañil. ¿Y por qué el cura albañil? Pues porque no es difícil verle metido en obras, hablando con albañiles, casi dándole a la hormigonera, cogiendo la piedra, discutiendo con un arquitecto sobre planos. Y a la hora de discutir muchas veces, ¿por qué no decirlo? Discutiendo también con los técnicos de la institución Príncipe de Viana, que de vez en cuando pues también merecen una discusión. No siempre van a tener razón, de vez en cuando hay que discutir con ellos. ¿Qué se está haciendo en el santuario? Miquel, ¿en qué te has metido? Bueno, la herencia es estupenda, pero la herencia tiene una serie de cargas. La carga del santuario es, en origen, el incendio del 42, que ocasionó que aquella diócesis que no podía permitírselo pidió a la Diputación Foral de Navarra la restauración, rehabilitación y nueva construcción de la hospedería, y eso hizo que algunos edificios, como el que ahora estamos reconstruyendo, que está al oeste del santuario, pegado a él, este edificio utilizado se abandonó en el 72. Eso ocasionó que en 50 años se ha ido deteriorando y nos ha obligado a restaurar un edificio y, claro, restaurar por restaurar no, sino restaurar para dar un uso, y ahora estamos ya culminando la fase de la restauración y ya próximamente apertura de un espacio expositivo, una sala de reuniones, archivo histórico, un lugar de investigación y, efectivamente, arquitectos, constructores y de todo. Y de vez en cuando algún cariñoso grito de Miquel García Andía, porque eso no tiene que ser así, tiene que ser de otra manera, caray, y lo dice el pater, sin más. Miquel, con los esmaltes uno se queda embobado, uno pone cara, ya sé que lo que voy a decir es una burrada, pero que me perdone Dios, pone cara de Eric el belga, embobado completamente, o sea, embobado. Pasa que aquel buen hombre llegó más lejos. Pero es injusto quedarse solo con los esmaltes. Es decir, los esmaltes justifican una visita. Justifican una visita. No entro en el sentido religioso, que cada uno se lleva el suyo por dentro. Entro en aquellas personas que no han ido nunca a San Miguel de Aralar y que merece la pena ver los esmaltes, preguntar dónde están los esmaltes, quiero ver los esmaltes. Pero es injusto. Hay una dosis de injusticia si solo se va a San Miguel para ver los esmaltes. Bueno, de hecho, los esmaltes en el ranking no sería lo primero. Lo primero, yo me atrevo a decir que es el santuario como tal, el espacio, la zona de la capilla de San Miguel, la gruta, la sima donde la gente ora, las cadenas de la leyenda de Teodosio, o sea, todo el ambiente de aquel esplendor medieval del siglo XII-XIII está intacto. Eso sería lo primero, el santuario como tal, el templo, el lugar de oración. En segundo lugar, la atracción por parte de la efigie de San Miguel, la figura que desde el siglo XVIII además alberga las reliquias Lignum Crucis, y la devoción popular, en segundo lugar, donde fija la necesidad y el deseo de ir a San Miguel es para poder venerar la reliquia de la cruz que porta la imagen de San Miguel, que de hecho en la antigüedad se le llamaba Cruz de San Miguel. O sea, nuestro gran tesoro del santuario sería la Cruz de San Miguel. Solo después vendría el frontal de esmaltes y después vendría la arqueta de marfil que se alberga aquí en Occidens, en la Catedral de Pamplona. Y otros elementos, como toda la riqueza arqueológica, toda la riqueza natural. Entonces son como distintas capas que se van complementando y hacen del lugar un lugar único. ¿Usted cree en el turismo religioso? Sí. Así, sin pensarlo, sí. Sí, porque era una realidad que hace 4 años todavía me resultaba como algo ajeno y extraño, pero luego he ido viendo, por una parte, que entre la peregrinación pura y dura y el turismo puro y duro no puede haber una especie de vacío y limbo.
Luego he ido viendo que el tipo de persona que llega al santuario es muy plural y que depende de nosotros, del santuario, convertir de un turista cultural o un turista de historia o un turista religioso una persona que recibe ahí una experiencia por parte de Dios, y poco a poco lo religioso se va abriendo de una manera muy libre y muy natural, pero muy, muy concreta. Entonces, yo eso que no lo veía claro hace años, ahora soy un convencido de ello. Miquel, en el Museo Diocesano, en el Museo de la Catedral, que también conoces, tenemos a gala decir que intentamos repartir la musempatía, y que al mismo tiempo animamos a los visitantes a que noten esa musempatía, que un museo es algo más que una pieza o que un cuadro o que una talla, es algo más, hay que descubrir eso. ¿Qué se descubre? ¿Qué empatía reparte, regala, casi te diría yo que esparce San Miguel de Aralar? Pues igual que el Museo de la Catedral y que todo núcleo tan significativo, lo que aportamos en nuestro patrimonio religioso es la vivencia profunda de una pertenencia. Es decir, para el europeo moderno es un acto de absoluta incultura no saber de dónde venimos. Entonces, el fenómeno cristianismo nos marca radicalmente en todas nuestras dimensiones, independientemente del factor explícitamente confesante o de fe. Entonces, para toda persona, acceder a un museo implica un recordatorio muy concreto de cuál ha sido nuestro pasado, de quiénes han sido las anteriores 45 generaciones o más que han estado embebidas de ello. Entonces, un museo es para nosotros un espacio donde ofrecemos libremente una información veraz, muy concreta, muy potente, para que luego la persona haga su síntesis, asimile. Nosotros damos el menú y luego cada uno se lo come y lo asimila. Miquel, nuestro tiempo termina. Te propongo algo, si no te importa. De momento vamos a apagar la hormigonera, vamos a ahorrar energía, que no está la cosa del gasoil como para tirarlo. Y cambiamos la hormigonera en la próxima por una bicicleta, por esas rutas, por esa ciclorruta que viene, esa idea de los santuarios, de los San Migueles que hay en Europa, que creo que es algo que se está gestando ahí poco. Sí. Bueno, pues entonces cambiamos la hormigonera. Vamos a hacer una cosa, nos pondremos de acuerdo, pero como tú eres mucho más joven, si no te importa, cambiamos la hormigonera por un tándem, pero tú te pones delante, que el de delante es el que tira y yo detrás, y yo voy siguiendo tu estela. Miquel García Andía, gracias, hasta la próxima y en bicicleta. Hasta muy pronto, Gonzalo. Termina el espacio número 13 de nuestro catedroscopio. Gracias a aquellos que han llegado hasta aquí. Les decía al principio que no creemos en supersticiones, en el número 13, no creemos. Por eso hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Hemos puesto la misma ilusión. Yo he dicho muchas veces en este espacio que nos encanta que descubran en nuestro museo esa musempatía que todos los museos del mundo tienen, algunos más escondida que otros, pero todos tienen. Y el Museo Diocesano de la Catedral de Pamplona no iba a ser menos. Yo quiero pedirles ese favor, que descubran, les decía la vez anterior, en nuestro espacio anterior, que entremos en los museos con ese afán infantil de descubrir nuevos mundos, de echar la imaginación. En este caso quiero insistir en la musempatía, quiero insistir en ese detalle, en esa figura, en esa pintura, en ese rincón, en esa piedra. Hay tantas cosas donde descubrir esa musempatía, y sobre todo es algo que se lleva uno puesto en el corazón, en la cabeza y fundamentalmente en el alma. Gracias y hasta el espacio número 14. De aquí a muy poco.